Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Club de Inversión. La renta fija es una clase de activo que hoy en día quizás no es demasiado popular entre los inversores particulares y, sin embargo, en mi opinión puede ofrecer muy buenas oportunidades dentro de una cartera bien diversificada. Si no conoces este tipo de activos o quieres profundizar más en el tema, quédate conmigo hasta el final del vídeo porque te voy a proporcionar una explicación sencilla pero rigurosa acerca de qué es la renta fija y qué riesgos implica, qué tipos de activos de renta fija existen y, sobre todo, cómo puedes tú también invertir en renta fija. A cambio, solo te pido que le des a me gusta y que compartas en vídeo en redes sociales para darle máxima difusión. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente. Y ahora sí, comenzamos. Voy a comenzar explicándote brevemente cómo podemos definir la renta fija y en qué se diferencia exactamente de la renta variable. Como verás, es totalmente errónea la idea de que se trata de una inversión sin riesgo. Y es que, aunque puede ser más conservadora que la inversión en acciones u otros activos de renta variable, la renta fija sigue conllevando un cierto nivel de riesgo, como veremos más adelante. De forma muy sencilla, podemos decir que la renta fija es una clase de activos en los que el inversor va a percibir una rentabilidad predeterminada en unos plazos también fijados de antemano. Esta definición tan amplia comprende muchos tipos de activos diferentes. Sin embargo, todos ellos comparten dos características comunes. La primera es la rentabilidad y la segunda los plazos predeterminados. En este sentido, la renta fija viene a representar una deuda para aquella entidad que la emite, es decir, se compromete a devolver el importe que le han prestado, por así decir, los inversores en un plazo determinado y ello a cambio de ciertos intereses. Un ejemplo sencillo podría ser el siguiente. Imagina un bono por un valor de 1.000 euros que vence a los 5 años. Supongamos que durante ese periodo de tiempo te da unos intereses del 3% anual, por lo tanto cobrarías 30 euros de intereses cada año, es decir, un total de 150 euros en total. Además, al final de la inversión a los 5 años recuperarías tus 1.000 euros que habrías invertido inicialmente. De este modo, para seguir profundizando en la renta fija, es importante que tengas claros ciertos conceptos básicos. El primero es el concepto de emisor, que es la entidad que emite los títulos de renta fija. Puede ser tanto un ente público, como por ejemplo el Estado, como un ente privado, como por ejemplo una empresa. También debes conocer el valor nominal del título o el importe de la deuda que representa el título, es decir, la cantidad que el inversor le presta al emisor. También debes conocer el vencimiento, que es la fecha en la que el emisor debe devolver el nominal, y por último, el cupón es el nombre que se le dan a los intereses que debe pagar el emisor. Por lo tanto, es la rentabilidad de la inversión que se percibe periódicamente por lo general. Como ves, el concepto básico de renta fija no es difícil de entender. Vamos a ver ahora los rasgos que la diferencian de la renta variable, que es uno de los temas más importantes que debes entender. Las principales diferencias que existen entre renta fija y renta variable son las cuatro siguientes. La primera es el nivel de riesgo. En términos generales, es mucho menor el riesgo en la renta fija que en la renta variable. En segundo lugar, tenemos los parámetros fijos o variables. La rentabilidad y el plazo de inversión están predeterminados en la renta fija, no así en las inversiones de renta variable, donde no conocemos de antemano la rentabilidad ni el plazo de la inversión, aunque este último, es decir, el plazo de la inversión, sí lo podemos controlar nosotros mismos. En tercer lugar está el potencial de rentabilidad. En general, es mucho mayor en la renta variable que en la renta fija. Esto es normal porque la rentabilidad es un factor correlado con el riesgo. Así pues, como ya te he comentado, la renta variable suele entrañar más riesgo, por lo que debe ofrecer más rentabilidad para compensar ese mayor nivel de riesgo que deben asumir los inversores. Y en cuarto lugar está el perfil de inversor. Habitualmente se considera que la renta fija es más adecuada para inversores de perfil conservador, por ejemplo, personas próximas de la edad de jubilación. Sin embargo, también puede ser interesante para equilibrar carteras más arriesgadas. Por lo tanto, las diferencias entre ambas clases de activos son realmente decisivas a la hora de formar una cartera adecuada para cada perfil de inversor. Y entonces, ¿cuál es el riesgo de invertir en renta fija? Como acabamos de ver, en principio, la inversión en renta fija entraña mucho menos riesgo que la inversión en renta variable. Pero esto no quiere decir que sea una inversión exenta de cualquier tipo de riesgo. De este modo, los principales riesgos de este tipo de activos son los tres siguientes. Primero, el riesgo del emisor o riesgo de crédito, que es la posibilidad de que la entidad emisora no abone los intereses comprometidos o incluso el principal, es decir, el valor nominal del activo. Esto es lo que se denomina hacer default o incurrir en suspensión de pagos. En segundo lugar, tenemos el riesgo de liquidez.
Se refiere a la posibilidad de no encontrar un comprador en el caso de que quieras vender tus títulos de renta variable antes de su fecha de vencimiento, puesto que ya sabes que al final de la fecha de vencimiento te los recompra el emisor. En otras palabras, aquí nos estamos refiriendo a lo fácil o difícil que te va a resultar liquidar tu inversión anticipadamente antes de la fecha de vencimiento. Y en tercer lugar encontramos el riesgo de mercado o de tipo de interés. Se refiere al riesgo de que los valores de renta fija coticen en el mercado secundario por debajo del precio que los hayas comprado para ellos y quieras venderlos antes de su vencimiento. Ten en cuenta que el precio de estos títulos de renta fija depende de la evolución de los tipos de interés, de las circunstancias del mercado y de las condiciones económicas generales. Ten en cuenta que esto es un riesgo que incumbe solo a las personas que invierten en renta fija en el mercado secundario, pero no a aquellas que lo hacen en el mercado primario y que detienen esos renta fija hasta su vencimiento. Por lo tanto, es importante que tengas en cuenta estos tres riesgos potenciales si quieres invertir en renta fija. A continuación te voy a contar qué tipos de activos de renta fija existen y en cuáles puedes invertir. Antes de eso, solo quiero decirte que si te está gustando lo que te estoy contando en este vídeo, te invito a que te apuntes a mi newsletter, que es un correo que mando todos los lunes con contenido de alto valor añadido que no siempre encontrarás en mis vídeos de YouTube. Creo sinceramente que te va a encantar este contenido. Para apuntarte es muy sencillo, simplemente vete a la web que aparece ahora en pantalla o pinchando en el primer enlace en la descripción del vídeo más abajo. Dejas tu nombre y tu email y automáticamente quedarás apuntado a la newsletter semanal totalmente gratuita que mando todos los lunes. Pues bien, volviendo ahora a la renta fija, habitualmente clasificamos los activos de renta fija de acuerdo con tres criterios: el perfil del emisor, el plazo de vencimiento y el tipo de rendimiento. Vamos a ver cada una de estas tres clasificaciones por separado. Según el tipo de emisor podemos distinguir entre la renta fija pública y la privada. La renta fija pública es aquella que emite el Estado, las comunidades autónomas o cualquier otro organismo de naturaleza jurídica pública. En este sentido, ten en cuenta que existe una correlación entre los tipos de interés ofrecidos por la deuda pública y los tipos de interés oficiales de los bancos centrales. Y por otro lado tenemos la renta fija privada o renta fija corporativa. En este caso es la que emiten las empresas privadas, como por ejemplo un bono corporativo de cualquier empresa que te puedas imaginar. Con carácter general se podría considerar que la renta fija pública ofrece una mayor seguridad que la privada. No obstante, esto va a depender de la solvencia de cada entidad en concreto. Por lo tanto, se trata de un factor muy vinculado con la famosa prima de riesgo que se aplica a la deuda pública, así como a las agencias de calificación como Moody's, por ejemplo, que establecen notaciones de riesgo para las empresas privadas. Si quieres saber más sobre la prima de riesgo, aquí te voy a dejar otro vídeo que he hecho específico sobre este tema tan interesante y del que creo que también vas a sacar gran partido si te interesan los temas de inversiones en renta fija. Y según el plazo de vencimiento es habitual distinguir dos tipos de inversiones en renta fija. Por un lado encontramos la renta fija a corto plazo. Suele considerarse como tal la que tiene un plazo máximo de vencimiento de entre 18 y 24 meses. Por tanto, aquí podemos incluir los pagares de empresas como la deuda privada o las letras del Tesoro, que es un tipo de deuda pública. Y por otro lado tenemos la renta fija a medio y largo plazo, que es aquella que tiene un vencimiento superior a los 2 años. Como por ejemplo, en este tipo de activos podemos mencionar los bonos con un vencimiento habitual de entre 3 y 5 años y las obligaciones estatales con vencimientos de 10, 15 o incluso 30 años. Pueden emitirse tanto por entidades públicas, como por ejemplo los bonos del Tesoro, como por entidades privadas. Y en este sentido, aunque siempre existen excepciones, por lo general tanto la rentabilidad como el riesgo de la renta fija suelen ser mayores cuanto mayor es el plazo de vencimiento. Y por último, en función del rendimiento podemos distinguir dos tipos de activos de renta fija. Los activos de renta fija con rendimiento explícito son aquellos que ofrecen pagos de intereses periódicos. Como hemos visto, estos intereses se denominan cupones. Aunque pueden tener distintas periodicidades, las más habituales son las anuales y semestrales. Este tipo de activos son ideales para aquellas personas que quieren recibir unos ingresos periódicos al invertir en renta fija. Y por su parte, los activos de renta fija con rendimiento implícito o de cupón cero son aquellos títulos que no pagan cupones periódicos. Por tanto, aquí la rentabilidad viene de la diferencia entre el precio que pagas al adquirirlos y el que obtienes en el momento de su amortización o de vencimiento. Es decir, se compran con un descuento respecto al nominal. En principio, no hay una opción mejor que otra, más allá de la preferencia por percibir o no pagos periódicos. Si quieres recibir ingresos pasivos de tus inversiones en renta fija, entonces sí deberás optar por aquellos que ofrecen un rendimiento explícito. Y ahora, la gran pregunta que te puedes estar planteando es ¿cómo empezar a invertir en valores de renta fija? Pues bien, para empezar a invertir en renta fija debes tener claras tres cuestiones fundamentales. La primera, ¿en qué mercados se pueden adquirir este tipo de activos? La segunda, ¿cuál es la diferencia entre gestión activa y gestión pasiva?
Y la tercera, ¿qué brokers son los más rentables y qué herramientas pueden ayudarnos a seleccionar los activos de renta fija en los que vamos a invertir? Vamos a ver cada uno de estos tres aspectos por separado. Comenzamos con dónde se compran los activos de renta fija. De forma muy sencilla podemos diferenciar entre dos tipos de mercado de renta fija. Por un lado encontramos el mercado primario, que es aquel en el que se negocian por primera vez los títulos de renta fija. Por lo tanto, es donde el emisor pone a la venta directamente el título por primera vez y es adquirido por el comprador inicial. Por ejemplo, puedes adquirir renta fija pública española en el mercado primario a través de tu banco, del Banco de España o directamente en la web del Tesoro Público. Y luego, por otro lado, tenemos el mercado secundario, que en cambio es aquel en el que se realizan todas las transacciones de compra y de venta posteriores a la primera emisión del título de renta fija. Por ejemplo, son mercados secundarios las bolsas de valores y el mercado de deuda pública anotada, entre otros. También debes tener claro si vas a optar por la gestión activa o la gestión pasiva para tu inversión en renta fija, puesto que estos no son solo conceptos de la renta variable, sino que también aplican a la renta fija. En la categoría de productos de gestión activa encontramos los fondos de inversión gestionados. En estos fondos el gestor trata de obtener la máxima rentabilidad seleccionando aquellos activos, en este caso de renta fija, que considere más adecuados en cada momento. Suelen tener comisiones relativamente elevadas, como suele ocurrir con los fondos de gestión activa. Y en la categoría de productos de gestión pasiva destacan los fondos indexados y los ETFs. Como sabes, estos productos te permiten invertir en una cesta diversificada de activos de renta fija. Suelen tener comisiones más bajas que los anteriores, ya que simplemente replican el comportamiento de un índice, por lo que no dependen de las decisiones del gestor ni de herramientas costosas. En función de tu perfil como inversor y de los objetivos que tú estés persiguiendo, podrás optar por un tipo de activos u otros, aunque mi recomendación es que, en la medida de lo posible, optes siempre por productos de gestión pasiva, pues de media obtendrás una mejor rentabilidad dado que las comisiones son mucho más bajas que la gestión activa. Otro elemento a tener en cuenta son las herramientas y brokers para invertir en renta fija. Si vas a invertir en renta fija a través del mercado secundario, tendrás que utilizar los servicios de tu banco o mejor aún de un broker especializado online en este tipo de operaciones. Si no sabes cuál elegir, te recomiendo que le eches un vistazo a mi análisis de los mejores brokers de este año que te dejo en la descripción más abajo. Por otra parte, si quieres analizar los distintos tipos de activos de renta fija que se presentan a ti, conocer sus precios de cotización, rentabilidades y demás información financiera, te recomiendo webs como Morningstar, Investing.com, FinSwiss o Yahoo Finance, pues todas ellas ofrecen información muy interesante. He hecho videotutoriales completos enseñándote cómo sacarle un mayor partido a cada una de estas plataformas, así que no dudes en darte una vuelta por el canal del Club de Inversión para encontrar esta información y que tú también puedas utilizar estas webs en tu favor. Y ya, para conclusión, quiero darte mi opinión personal acerca de en qué casos recomiendo invertir en renta fija. En mi opinión, la inversión en renta fija es especialmente interesante para tres tipos de personas. Primero, para las muy conservadoras que están dispuestas a obtener una rentabilidad limitada a cambio de asumir un menor riesgo invirtiendo en activos que ofrecen una mayor seguridad. Ya hemos hablado en detalle de esto. En segundo lugar, también creo que la renta fija puede ser interesante para las personas que estén cerca de la edad de jubilación. Por lo tanto, buscan generar ingresos pasivos a través de los intereses o de los cupones que distribuye la renta fija. Y por último, la renta fija también puede ser interesante para las personas que buscan el mejor tipo de activo de cada momento. Y yo me incluyo en esta categoría de personas. Y es que aplico una estrategia que me permite invertir en el activo más remunerador de cada momento, fluctuando entre renta fija y renta variable según las condiciones de mercado. Este es la base de la estrategia ARALP, alto rendimiento en bolsa a largo plazo. Si te interesa saber más acerca del funcionamiento de esta estrategia de inversión, te animo a que le eches un vistazo a la página de presentación donde entenderás cómo funciona esta estrategia. En la descripción del vídeo te dejo el enlace. Además, incorporar valores de renta fija siempre es una buena forma de añadir diversificación a tu cartera. De este modo, podrás reducir su nivel de riesgo y dotarla de una mayor estabilidad, sobre todo en épocas de mercados bajistas. Como es lógico, el porcentaje de la cartera invertido en renta fija frente a la renta variable dependerá de las condiciones de cada inversor. Y ahora dime tú a mí, ¿qué te ha parecido el mundo de la renta fija? ¿Conocías este tipo de inversión? Si no es el caso, seguro que este vídeo habrá despertado tu interés para seguir profundizando en este campo. En cualquier caso, como siempre, me encantará leer tu opinión en la caja de comentarios más abajo. Antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente sobre educación financiera e inversiones. No olvides darle me gusta, darle gran difusión a este vídeo en redes sociales y, como no, suscribirte también a la newsletter. Recuerda que tienes el enlace en la descripción del vídeo. Esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo. Te deseo unas muy felices inversiones.